Cordial saludo, tutor y compañeros aquí presentes. El presente es para hablarles de la tarea 5, consolidación, partida doble y ecuación patrimonial. Integrantes que conforman este trabajo: Vanessa Alexandra Gómez Vaca, Andrea Vergel Torrado, Alexandra Navarro Franco, Gisney Monsalva Arevalo y mi persona, Darwin José Núñez Torrado. Tutor del curso: Javier Severo Medina Segura. Grupo al que pertenecemos: 106002-120. Del área Epistemología, Teoría y Pensamiento Contable. Lo dejo con mi compañera Vanessa. Bueno, iniciamos hablando sobre la historia. Encontramos que la partida doble tiene origen en la península itálica a finales del siglo XV, en el año 1494. Fray Luca Paciocli publica su primer tratado de contable titulado Todo acerca de la aritmética, geometría, proporcionalidades, aunque no solo se atribuye como invento, sino quien publicó dicho método en su libro. Podemos decir que Fray Luca Paciocli escribió varias obras, pero nos interesa particularmente Suma. Se publicó en Venecia en el año 1494. Es un libro fundamentalmente matemático. De sus 5 partes, 4 se refieren a aritmética, álgebra, matemática comercial y geometría. La tercera parte, que contiene el tratado de las cuentas y las escrituras sobre la teneduría de libros, uno de los pilares de la contabilidad. Decimos que el fraile no fue quien lo inventó y tampoco fue el primero en escribir sobre este asunto, pero a él le debemos la masiva divulgación de dicho tema. Es conocido que el autor sobre la contabilidad por partida doble fue el monje italiano Benedetto Cotrugli, cuyo libro fue preparado en 1458, pero no publicado sino hasta 1573. Es importante mencionar que la partida doble evoluciona de la partida simple, la partida doble como la conocemos hoy en día fue diseñada por un matemático y no por un comerciante o un contable. Quizás ese es el fundamento mayor que tienen algunos contratistas para pensar que la contabilidad es ciencia y no técnica. Bueno, aclarando el concepto de partida doble, podemos decir que es el método o sistema de registro de las operaciones más usadas en la contabilidad. Esto es semejante a una balanza, ya que tiene que estar en iguales condiciones para estar en un equilibrio. Debe haber cargo y abono. La teoría de la partida doble está basada en la ley de la causalidad, la cual menciona que toda causa tiene su efecto y que no hay efecto sin causa. La partida doble está compuesta de las siguientes bases especiales. Todo registro mediante asiento contable consta de 2 partes, cada una de las cuales totaliza las sumas iguales. Cada una de estas 2 partes recibe una denominación arbitraria, pero no careciente de sentido. De la izquierda se le designa como el debe y la de la derecha se le designa como haber. Quien recibe el dinero, mercancías, maquinaria y muebles es un deudor y se lo debita. Quien entrega algo, como dinero, mercancías, maquinaria y muebles, es acreedor y se le acredita. Las pérdidas se debitan, por lo tanto son deudoras, y las ganancias se acreditan, por lo tanto son acreedoras. La partida doble surge para hacer posible el registro floreciente del floreciente comercio, colaborando así con su desarrollo. A la vez es impulsada en su difusión por la misma actividad económica. Bueno, en el presente les voy a hablar en qué consiste la ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial es que representa un equilibrio entre lo que se tiene, activos, y lo que se debe, pasivo y patrimonio. Ecuación que es dinamizada por los resultados económicos de la empresa durante un periodo determinado. ¿Cómo se clasifica la ecuación patrimonial? La ecuación patrimonial se clasifica en ecuación estática y ecuación dinámica. La ecuación estática, esto pasa cuando estamos en el momento inicial, por el cual es llamada así. Ecuación dinámica, esto es cuando ya se han realizado algunas operaciones comerciales, esta se debe llamar así. A continuación, les daré un ejemplo de cada una de estas dos ecuaciones. La ecuación patrimonial estática. Supongamos que yo quiero crear una empresa para vender lavarropas. Para ello realicé un estudio de prefactibilidad con mi socio Carlos, gracias al cual sabemos que necesitamos 150.000 para poder funcionar como una empresa. Sucede que con Carlos solo contamos con 100.000 entre los dos. Esta sería la finalización propia porque los dos tenemos dinero y lo aportamos a esta nueva sociedad. Para llegar a los 150.000 que necesitamos para arrancar el negocio, le vamos a pedir prestado al tío de Carlos, que es súper buena gente y nos va a prestar para este emprendimiento los 50.000 que nos faltan. En este caso, el tío de Carlos es la finalización de tercero, es decir, nuestro pasivo, con lo cual nuestra situación financiera de arranque sería la que muestra a continuación. Recursos activos, 150.000. Financiación propia, capital social, 100.000. Financiación a terceros pasivos, 50.000. Esto quiere decir, 150.000 es igual a 100.000 más 50.000. La igualdad entre recursos y fuentes de financiación
Al inicio de operaciones se llama ecuación estática. Si lo trasladamos de un gráfico a una igualdad matemática, quedaría activo igual pasivo más capital social. Ecuación patrimonial dinámica. En la medida que comienza a desarrollarse las operaciones comerciales con las compras y ventas, gastos e ingresos, esta igualdad se modifica transformándose en ecuación dinámica. Las ganancias van a aumentar los recursos de la empresa, mientras que las pérdidas van a disminuirlo. Esto quiere decir que activo es igual a pasivo, más capital social, más ganancias, menos pérdidas. La diferencia entre las ganancias y las pérdidas representan el resultado del ejercicio, lo cual, sumando al capital social, conforman el patrimonio neto. Activo es igual a pasivo más patrimonio neto más resultado del ejercicio. ¿Cómo se interpreta la ecuación patrimonial? A esta estructura se le denomina balance y se puede interpretar en los siguientes términos. Todos los bienes y derechos que tiene la empresa, activo, han de ser igual a sus obligaciones, pasivo, más los recursos propios que tiene la empresa, capital y otras aportaciones de socios. A continuación, lo dejo con la siguiente compañera. Entre ellos encontramos el activo, el pasivo y el patrimonio. Estos conceptos contables son fundamentales en el campo de la contabilidad, ya que nos ayudan a registrar las transacciones de una empresa. El activo, un recurso con intención de generar un beneficio económico o no. Es decir, donde todos los bienes y derechos que tienen una empresa, los activos proporcionan a la empresa dinero mediante su uso, con su venta, con su intercambio. Un ejemplo, se tiene que una empresa llamada Copigón, en donde se estudia el efectivo que entra, ya sea en caja o en cuentas bancarias, estudiamos el efectivo. Otro ítem que podríamos identificar son las cuentas por cobrar, inventario, terrenos, edificios y equipo de oficina. Estos activos, ya que presentan los recursos controlados por la empresa, se espera que generen beneficios económicos a futuro. Los pasivos son las deudas y obligaciones financieras de una empresa, como decir lo que la empresa debe a terceros. Esto incluye como préstamos, salarios y cuentas por pagar o impuestos a deudores, entre otros compromisos financieros. Algunos de ellos serían las obligaciones de pagos, como préstamos a bancos o cuentas por pagar, o deudas con proveedores y acreedores, o salarios y préstamos y prestaciones laborales pendientes. Entre ellos también encontramos el patrimonio, que se refiere a la inversión de los propietarios en una empresa. Entre otras palabras, el patrimonio representa los recursos financieros que los propietarios han aportado a la empresa y la acumulación de ganancias o pérdidas generadas por la misma. Un ejemplo podría ser que una empresa tiene activos por valor de 100.000 y pasivos por valor de 50.000. En este caso, el patrimonio le presta a la empresa sería que 50.000 es la diferencia entre los activos y los pasivos. ¿Qué son los ingresos? Un ingreso es el incremento de los recursos económicos que presenta una organización, una persona o un sistema contable y que contribuye al aumento en el patrimonio. También puede ser el dinero que recibe un agente económico debido a su actividad económica. Existen tres tipos, que son ingresos de un hogar, el cual se obtiene de los respectivos trabajos que hace la pareja; ingresos de una empresa, el cual se obtiene de la venta de un servicio o un producto; ingreso nacional, el cual es el dinero que obtienen todos los agentes económicos de un país. Los ingresos se dividen en ordinarios y extraordinarios. Los ordinarios son aquellos que se obtienen de forma habitual y consecutinaria. Por ejemplo, el salario de un trabajador del área de ventas de una empresa que lo obtiene mes a mes. Y los extraordinarios son aquellos que provienen de acontecimientos especiales. Por ejemplo, el dinero que se recoge en una recaudación anual. Tipos de ingresos. Ingresos públicos son aquellos que recibe el Estado a sus dependencias a partir de los impuestos. Ingresos privados son los que se atribuyen a las empresas privadas o grupos privados sin ánimo de lucro. Ingresos totales son la sumatoria de lo percibido por una organización o una empresa por motivos de su actividad comercial. Y ingreso marginal se le llama así al incremento de la venta total de un sector, cuando éste se posiciona unas unidades más de lo obtenido o de lo planeado. La contabilización de los ingresos se debe hacer cuando se produce la transacción sin tener en cuenta si se ha cobrado o no. Esto quiere decir que hay que seguir el criterio del devengo, porque para su registro y no el de la caja, lo que supone atender a la corriente real de bienes y servicios, más no a la corriente monetaria para su contabilización. Receptor de ingresos. Toda persona mayor de 18 años o más es receptor de ingresos y gastos, pues brinda entradas de dinero al hogar, ya sea por trabajo o transferencias corrientes, entre otros. Estas recurridas con cierta periodicidad, periodos de tiempo, los cuales permiten mantener y establecer un ingreso en el hogar. Bueno, los dejo con mi otra compañera.
A mí me correspondió la parte de los gastos. ¿Qué son los gastos? Los gastos son un egreso o desembolso de dinero que una empresa hace para adquirir determinado bien o servicio en función de correcto desarrollo de sus actividades. Constituye una disminución de las utilidades y por ende un aumento de la deuda. Básicamente un gasto es una salida de recursos que se utiliza en aspectos operativos de la empresa, como los sueldos de los colaboradores, el alquiler de las oficinas o la adquisición de materia prima. Los gastos se clasifican en gastos directos, gastos indirectos, gastos fijos y gastos variables. Los gastos directos están íntimamente ligados con la elaboración de producto o prestación de servicio, lo que afecta de manera directa la fijación de los precios. Entre ellos encontramos la mano de obra, las tasas de envío, el transporte y la logística, entre otros. Gastos indirectos. Como su nombre lo indica, estos no están directamente relacionados con la fabricación de productos, pero también son necesarios dentro de la organización. Algunos ejemplos de gastos indirectos son el mantenimiento o pago de sueldos a promotores, entre otros. Gastos fijos. Son aquellos que se caracterizan por mantener más o menos el mismo importe en el largo plazo o cada mes, así como el alquiler, servicios públicos o pago de nóminas. Gastos variables. Estos varían de importe según las circunstancias o el volumen de las diferentes operaciones llevadas a cabo por cada empresa, lo que los hace difíciles de prever. Este tipo de gastos abarcan impuestos y tributos, pago de horas extras a los empleados, administrativos, etc. Tipos de gastos dentro de una empresa. Ya hablamos de la clasificación general de los gastos, ahora veamos otro tipo de gastos dentro de una empresa. Se recuerda que cada uno dependerá mucho del tamaño o el nivel de ingresos y número de trabajadores con el que cuente. Gastos administrativos, gastos financieros y gastos de venta. Los gastos administrativos se refieren a los gastos que son necesarios para el funcionamiento básico de la empresa, pero que no están asociados con la fabricación del producto. Gastos financieros. Los gastos financieros son aquellos recursos de terceros que una empresa utiliza para cumplir un objetivo determinado, como intereses y comisiones a entidades financieras. Gastos de ventas. Aquí se contemplan todos los que se requieren para completar el proceso de venta de los productos o servicios, es decir, los que se destinan a la distribución, entrega, promoción y postventa. Los gastos de venta y de administración, junto con los gastos generales, conforman los gastos operacionales de un negocio. Vamos a hablar un poquito de la diferencia entre gasto, costo y pérdida. Costo no es un sinónimo de gasto, si bien se trata de conceptos contables muy importantes. Cada uno tiene características diferentes. Los costos son los recursos que se invierten en la producción de un bien o servicio, como la mano de obra y las materias primas, con el propósito de obtener una utilidad a cambio, contrario a lo que ocurre con los gastos de la empresa, cuyo fin es garantizar el desarrollo de las operaciones. Por otro lado, las pérdidas son salidas involuntarias de dinero cuando los gastos son superiores a los ingresos. Gastos asociados a la administración general del negocio. Costos está ligado directamente con la producción. Pérdida representa una disminución del activo. Control de gastos, ¿qué es y cómo te ayuda en tu negocio? El control de gastos es una estrategia financiera que implica identificar los gastos y encontrar formas de reducirlos para aumentar las ganancias. Este proceso trae múltiples ventajas para la empresa, entre las que destacan: puedes detectar gastos innecesarios. Cuando empiezas a registrar, organizar y monitorear los gastos, es más fácil descubrir si te excediste en tus gastos y cómo reducirlos en un futuro, sin afectar el proceso. Toma decisiones efectivas. Tener un panorama completo de todos tus gastos te permitirá tomar decisiones basadas en datos y potenciar cada vez más tus resultados. Tienes mayor control sobre los pagos, inventario, cobros pendientes u otros movimientos de tu negocio. A continuación, unos tips para gestionar mejor los gastos de tu empresa. Planificar tus gastos, crea un presupuesto mensual que puedes ir ajustando según las necesidades de tu empresa para controlar mejor el gasto. No te olvides de incluirlos todos, por pequeños que sean, así tendrán los insumos para poder elaborar posteriormente un plan general de contabilidad. Establece mejores prácticas de gestión para conocer cómo se comporta financieramente tu negocio y tener un mejor flujo. Compara y analiza los gastos de tu negocio periódicamente. De este modo tendrás un enfoque claro para conseguir tus objetivos. Digitaliza tus gastos. Una manera rápida y fácil de asegurar el bienestar de las finanzas. Tu negocio es adaptando algunas de las herramientas disponibles en el mercado con las que puedas eliminar los procesos manuales que te consuman más tiempo. El sistema contable online de Sigo Científico, por ejemplo, te ayuda a tener una mayor trazabilidad de tus procesos y aporta información de interés para una óptima toma de decisiones sobre los gastos. A tiempo y costos al automatizar tus procesos, tener una visión global de todos tus gastos, lo que permitirá un mejor control. Cuentas con factura electrónica ilimitada desde tu celular, generar reportes financieros, contables y comerciales de manera automática. Centro de costos. Muchas gracias, compañeros. Ese fue mi aporte sobre los gastos. Gracias. Gracias, compañeros. Que Gracias. pasen buena noche. Muchas gracias a cada uno por su aporte.